Exploradores del átomo al cosmos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Comenzamos este nuevo capítulo de Exploradores del átomo al cosmos por Canal 24 Horas. ¿Se imaginan un experimento científico que pueda prolongarse por 25 años? Bueno, eso es justamente lo que vienen haciendo investigadores del IEB, la Estación Biológica Senda Darwin, ubicada en Chiloé. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo un estudio como este? ¿Qué han aprendido? Se lo estaremos contando en un instante aquí en Exploradores, parte también del desarrollo y la investigación que han estado desarrollando ahí en el extremo sur del país. Y el de Chiloé no es el único estudio a largo plazo que desarrollan investigadoras e investigadores del Instituto IEB. En el Parque Nacional Bosque Fray Jorge llevan más de 3 décadas estudiando la dinámica de sus poblaciones de plantas y animales. Se trata de un ecosistema desértico en el que el 50% de sus plantas son endémicas. Ya les estaremos contando los detalles de cómo ha estado este trabajo. También estaremos abordando el innovador proyecto Biodata, el que busca desde múltiples aristas aumentar el acceso a los datos de biodiversidad. Por ejemplo, contribuyendo a la digitalización masiva de las muestras de herbarios chilenos, como ya lo están haciendo con el de las universidades de Concepción y La Serena. Para abordar todo este desarrollo, investigación y desarrollo, estaremos conversando con el director del Instituto de Ecología y Biodiversidad, académico también de la Universidad de Concepción, doctor Aníbal Pochart. Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos este nuevo capítulo de Exploradores del átomo al cosmos. Y antes de comenzar la conversación, los quiero invitar a ver la primera nota que cuenta la investigación científica de largo plazo que está haciendo el Instituto en Chile. Hace aproximadamente 25 años, en la Estación Biológica Senda Darwin, un área protegida privada ubicada en la comuna de Ancud de la Isla Grande de Chiloé, que comprende cerca de 100 hectáreas, se viene desarrollando investigación científica a cargo del Instituto de Ecología y Biodiversidad, IEB. Uno de sus estudios ha consistido en el monitoreo del carbono. Consiste en utilizar unos equipos de última generación que se llaman estaciones Ecovariance, las cuales van instaladas sobre la vegetación, en este caso de un bosque antiguo y una turbera, de manera de poder medir segundo a segundo y finalmente integrarlo cada año para saber si estos ecosistemas están capturando carbono o están emitiendo, o sea, cuál es su colaboración en este caso con la mitigación del cambio climático. Entonces, desde agosto del 2013 que nosotros instalamos estos equipos y nos han permitido, por ejemplo, ver que el bosque y la turbera ayudan a capturar este carbono y que el efecto del cambio climático, por ejemplo, la sequía de verano, está haciendo que estos bosques pasen de ser un sumidero a un emisor. Por lo tanto, esta medición continua nos permite saber cómo el clima está cambiando y cómo está afectando el funcionamiento de estos ecosistemas. En la estación biológica, que es administrada por la Fundación Senda Darwin, también cuentan con una estación meteorológica que les ha permitido ver los cambios en las precipitaciones en el último tiempo. En el caso de las precipitaciones no hemos visto un cambio sustancial en el monto anual, o sea, sigue lloviendo básicamente lo mismo, la suma anual. Sin embargo, hemos visto algunos cambios como, por ejemplo, que el verano se está haciendo más seco. Entonces, se pueden presentar sequías que antes no se verificaban en esta zona en Chiloé y ahora podemos encontrar a veces 2 semanas, 3 semanas sin precipitación. Entonces, las precipitaciones se están concentrando, a veces siendo muy intensas en meses de invierno y primavera y luego generando periodos secos. Se habla de sequía en esta zona, incluso genera problemas para las poblaciones porque cuando no llueve por 2 semanas impacta mucho la vida de las personas y también de los ecosistemas, que también hemos visto que cambia el flujo de carbono, se puede convertir en un emisor de carbono, por ejemplo, el bosque. Parte del proyecto que desarrolla el IEB en la estación tiene por objetivo compartir con la comunidad y las autoridades locales los conocimientos científicos que generan. Para eso desarrollamos educación ambiental, recibiendo a colegios y organizaciones y también aportamos con el conocimiento científico para la toma de decisiones.
El trabajo que hemos realizado con los tomadores de decisiones locales, como la administración municipal y también la gobernación provincial en su momento, se ha concentrado en colaborar con datos científicos sobre la importancia de los bosques y el manejo de las microcuencas para enfrentar la crisis hídrica que está afectando aquí en el territorio. Hemos sido parte activa de la estrategia comunal ambiental que se está desarrollando por el municipio de Ancud y también colaboramos con conocimiento científico cuando han surgido situaciones en las cuales se pretenden instalar algunos megaproyectos que pueden impactar en el territorio. Ahí hemos aportado con el conocimiento que tenemos respecto al territorio. De esta manera, en el IEB esperan seguir contribuyendo a la conservación del bosque templado en Chiloé, que presta un importante servicio ecosistémico en el secuestro de carbono, presenta una gran biodiversidad que también ha sido estudiada en el instituto y a la vez es clave para la mantención del ciclo hídrico del archipiélago. Para hablar de este y otros trabajos, ya estamos en el estudio de Exploradores con el director del Instituto de Ecología y Biodiversidad, académico también de la Universidad de Concepción, Aníbal Pochat. Aníbal, un placer, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación. Antes de ir viendo lo que estábamos revisando en la nota, Aníbal, cuéntame un poquito de qué se trata el instituto, cómo nace y cuál es el objetivo. Bueno, el Instituto de Ecología y Biodiversidad es una red de investigadoras e investigadores de diversas universidades, desde la Universidad de La Serena, la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Universidad de Talca, la Universidad de Concepción, la Universidad de Santo Tomás, la Universidad, ¿no es cierto?, de Austral y la Universidad de los Lagos. Abarca y otras Chile. Instituciones, exactamente, es porque es una red muy abierta de investigadores. De hecho, no tenemos un edificio único, ¿ya? Y eso nos hace una red que se potencia en el trabajo virtual, en potenciar distintas disciplinas dentro de la ecología y el manejo de la biodiversidad. Ahora, ¿el objetivo que han puesto como norte? Bueno, nosotros lo que queremos son básicamente en tres pilares. Que primero queremos trabajar el tema de ciencia de frontera. Queremos buscar la mejor ciencia que podamos hacer desde esta esquina del mundo, ¿no es cierto? Pero también queremos enfrentar directamente la crisis de la biodiversidad, que como tú conversábamos antes, ¿no es cierto? La crisis del cambio climático y la crisis de la biodiversidad están entrelazadas. Es un tema fundamental. Que lo conversamos, muchas veces, lo vamos a estar abordando en lo que fue la primera nota, muchas veces se dice, esto es el cambio climático. Sí, pero no solamente el cambio climático. Y la biodiversidad muchas veces es olvidada, es como el pariente más humilde del asunto, y la biodiversidad es fundamental para el ser humano. Y en relación con eso, el tercer pilar tiene que ver con el bienestar de las personas, con la calidad de vida de las personas. Nuestra investigación busca mejorar la calidad de vida de todos los chilenos. ¿Y cómo se interconecta la biodiversidad, ecosistema y la sociedad que se fragua, digamos, en ese entorno? Exacto. Queremos buscar la mejor manera de relacionarnos con la naturaleza para que tengamos un mejor pasar y además dejarle un mundo mejor a nuestras futuras generaciones. Claro. Hablemos un poquito de la investigación. 25 años, ¿eh? Una investigación de largo plazo que me imagino sigue y pienso yo que lo relevante de una investigación de tantos años es que las bases comparativas son bastante más amplias, uno puede ir al detalle y por sobre todo tener una línea histórica, digamos, del ecosistema, la biodiversidad y los efectos que se han dado, ¿no? Sí, la gracia de estos estudios de largo plazo, de hecho, se ocurren en muchas partes del mundo. Y nosotros en Chile somos pioneros en tener esta red de estudios de largo plazo. Vamos a ver también el caso de Fray Jorge, esto en Chiloé. La idea es que uno repite las medidas, toma ciertas medidas, como se ven en pantalla, toma ciertas mediciones y las va repitiendo en el tiempo. Y con eso va evaluando, igual que cuando uno evalúa un paciente en una sala ¿no es cierto?, de urgencia y ve el pulso o cualquiera de estos, uno lo evalúa a nivel de largo plazo con los ecosistemas. Con una metodología que es la misma, pero con una línea de tiempo, de historia que es bastante más amplia. Exacto, y estandarizado. Siempre tiene que medir de la misma manera, ¿no es cierto?, usar la misma regla para medir, porque eso es fundamental para poder saber que eso nos está dando indicaciones realmente del estado de ese ecosistema, frente a distintos cambios que están ocurriendo. Hablábamos de cambio climático, pero también la presión, por ejemplo, en Chiloé, por la deforestación, por la tala de bosque, la destrucción de los pomponales, ¿no es cierto?, estos humedales que hay en esa zona. Es importante saber cómo está ese ecosistema. ¿Han sido cambios muy extremos, dramáticos, los que se puede dar en un periodo de tiempo, comparándolo, digamos? Mira, al hoy, digamos, sí, y lo anterior. Afortunadamente, Chile está en una esquina del mundo en que los cambios han sido menores que en otros lugares. Pero de todas maneras, uno puede ver ciertas señales de los cambios que vienen a futuro. Proyectar.
Y ahí donde vemos, ¿no es cierto?, los colegas están indicando veranos más secos, ¿no es cierto?, situaciones en que en realidad quizás la pluviometría, la cantidad de agua que cae en el año es la misma, pero se concentra en solo los meses de invierno y no en el verano. Entonces pasamos de una zona que le llamamos de ecosistemas templados a ecosistemas mediterráneos. Y la gente se queda sin agua. O sea, estamos viendo un impacto en la calidad de vida. Ahora, pensando en zonas donde llovía todo el año y que de años, bueno, no decir de un año a otro, pero sí en un periodo de tiempo cambia a tener veranos más secos, también el efecto y el impacto que puede tener ese cambio del tiempo, ese cambio del clima a nivel histórico es bien relevante, ¿no? Y parte también de la investigación. Exacto. Y lo otro es muy interesante de esto, que todos los colegas que trabajan en esta área están muy conectados internacionalmente, tienen muchas buenas redes donde transmiten sus datos. Entonces pueden medir también no solo la cosa climática, pero también la fijación de carbono. Hoy día mismo está lo de la COP28, ¿no es cierto? Y hay que saber cuánto carbono están no solamente emitiendo nuestras ciudades, nuestros autos, pero cuánto están fijando nuestros bosques. Cuánto carbono está quedando en esos bosques que estamos viendo ahí en pantalla. Y a eso lo se puede hacer con estas torres que se llaman Edicovariance, que hablaba el colega Jorge Pérez. Hago un paréntesis. ¿Cuál es la riqueza de los bosques de esta zona específica de Chiloé? Bueno, son bosques muy ricos, son bosques húmedos, donde no nieva, las temperaturas son relativamente templadas, bajas, pero no para helar, y por lo tanto tiene una gran riqueza, ¿ya? Y esa zona tiene una gran riqueza porque ha ido acumulando especies porque no estuvo tan afecta a las glaciaciones, ¿no? Claro. Aníbal, en la nota también se mencionaba la importancia dentro del IEB de la divulgación del conocimiento, este estudio de 25 años, esta investigación de 25 años que no solamente queda para los científicos, las científicas, sino también para la sociedad, para los niños chicos, lo estábamos viendo. ¿Cuál es la relevancia que le dan ustedes a eso? Bueno, nosotros creemos que hay que pasar de la ciencia, nosotros publicamos, para la gente puede sonar medio lejano, ¿no? Pero los científicos lo que hacemos es que nos comunicamos a través de artículos científicos. Pero tenemos que pasar del artículo científico a llevar algo, ¿no es cierto?, a lo que la gente pueda relacionarse. Por ejemplo, en el IEB somos muy buenos en hacer libros. Hay libros hermosos que se han generado en el instituto por años, ya por más de 2 décadas que se han ido generando libros que son de educación ambiental. De hecho, algunos de estos libros han sido distribuidos por el Ministerio de Educación para los colegios. Qué bien interesante eso, porque pasar del lenguaje que se aplica en una investigación, en un paper, a un libro de divulgación más general, hay que también tener un punto en eso. O sea, claro, y por eso nosotros no solamente trabajamos científicos, tenemos todo un equipo de comunicación de la ciencia que hace esa traducción también de esos lenguajes. Porque igual hay que traspasar estos lenguajes, hay que llegar de otra manera. Así que no solamente esto lo hace una persona, no es como el científico solitario, ¿no?, que hace todo una sola persona. Claro, siempre trabajamos en equipo. En este Palacio de Cristal muchas veces. Exacto. No, aquí trabajamos en equipo, ya sea tanto en redes nacionales, como les comentaba, pero también redes internacionales. Vamos a seguir conociendo más del Instituto Aníbal y justamente en la siguiente nota, bien relevante, estaremos hablando de estudios bien a largo plazo en terreno, pero esta vez en otro rincón de nuestro país, el Parque Nacional Bosque Fray Jorge. Revisamos la siguiente nota, hacemos una pausa, seguimos conversando aquí en Exploradores. Hace 34 años, un equipo de científicos que hoy pertenece al Instituto de Ecología y Biodiversidad, IEB, comenzó a investigar la dinámica de las poblaciones naturales del Parque Nacional Bosque Fray Jorge, en la región de Coquimbo. Por ese entonces, los ecosistemas desérticos del hemisferio sur casi no se habían estudiado. Para entender la dinámica de las poblaciones al interior del parque, requerimos de un sistema de monitoreo anual y mensual, donde medimos los tamaños de las poblaciones de ratones, de plantas y de depredadores para entender de qué forma los años muy secos o los años muy lluviosos llevan a estas poblaciones a oscilar en el tiempo y quizás acercarse a umbrales donde el riesgo de extinción puede ser muy alto. De esta forma vamos a comprender y modelar escenarios futuros, por ejemplo, de cambio climático, donde toda la comunidad entera y el ecosistema puede llegar a peligrar producto de la desertificación. Uno de sus hallazgos más importantes fue demostrar la influencia que tienen el fenómeno del Niño y las lluvias ocasionales sobre las interacciones entre depredadores, roedores y plantas que habitan el parque. También han visto que a lo largo del tiempo las precipitaciones han disminuido y los eventos extremos aumentado, lo que incrementa la fragilidad de este ecosistema. Un estudio más reciente tiene por objetivo conocer la capacidad del matorral desértico para capturar CO2.
tenemos instalada una antena con sensores atmosféricos que miden la concentración de carbono. Esta antena nos permite medir en tiempo real la disponibilidad de carbono en el ambiente y también medir indirectamente cuánto carbono fijan las plantas, qué época del año se fija más y bajo qué condiciones climáticas. Además, esta antena está en línea con las otras antenas presentes en Senda Darwin y en Omora, donde podemos a nivel nacional medir la captura de carbono según el tipo de ecosistema donde estamos presentes. En el IEB tienen interés en que estos conocimientos se traspasen a la comunidad. Es por ello que han desarrollado diversos proyectos de turismo y conservación de la biodiversidad, como el folleto del bosque relicto. El folleto del bosque relicto de Fray Jorge está basado en las teorías científicas acerca del origen de Fray Jorge y está enfocado a un público diverso, no especializado, al cual queremos acercar este conocimiento de una manera más sencilla. El equipo también creó guías de la biodiversidad de la flora y las aves del parque. El objetivo de hacer estas guías era reunir el conocimiento científico acerca de las aves y acerca de la flora y vegetación y disponerlo en estas guías para que las personas que visitan Fray Jorge y que vienen a observar aves o que quieren conocer acerca de la flora pudieran tener la información y conocer las especies que pueden observar acá en el parque. Porque lo importante es conocer para valorar y para poder conservar, que es lo que nos importa. La presencia de las comunidades locales también ha sido relevante y fue junto con ellos que escribieron un libro con la historia de quienes viven en las cercanías del parque. También participan en los seminarios científicos donde el instituto presenta los últimos hallazgos realizados en el parque. Estas son parte de las estrategias que el IEB está llevando a cabo para proteger este ecosistema único en el norte de Chile que hoy se encuentra en estado de alta fragilidad. Exploradores, del átomo al cosmos. Regresamos a Exploradores. Estamos conversando con el director del Instituto de Ecología y Biodiversidad, Aníbal Pochor, también académico de la Universidad de Concepción. Aníbal, lo veíamos antes de la nota, el trabajo que están desarrollando, 30 años de estudio en el Parque Nacional Fray Jorge. Ahora, ¿cuál es la relevancia, las particularidades también que tiene este parque? Bueno, este parque tiene una parte muy desértica, ¿no es cierto?, asociado a la zona de la cuarta región de Chile, pero también tiene esta zona más alta que se ha mantenido un bosque lluvioso que se ha mantenido por la neblina, ¿no es cierto?, la Camanchaca, que va generando esta lluvia constante y ha mantenido estos elementos que llamamos del bosque valdiviano, que son especies que usualmente ocurren más al sur, pero que se desplazaron por las glaciaciones hacia la zona norte. Por eso uno ve la imagen y recuerda los bosques del sur. Exacto, y esa es la gracia, que se han mantenido por más de 10.000 años ahí, por esta constante, ¿no es cierto?, llovizna que le viene del mar muy húmedo. Y en el estudio que hacen ustedes debe ser bien interesante hacer notar esas diferencias, pero también similitudes en términos de la diversidad que existe en términos de ecosistemas, de biodiversidad a nivel regional, norte, centro, sur, si queremos verlo a nivel macro, pero que se vayan dando estas similitudes, digamos. Sí, no, y en particular los colegas, ¿no es cierto?, se mostraron en las imágenes. Los colegas de la Universidad de La Serena y del CEASA han estudiado estos ecosistemas contrastando, ¿no es cierto?, las condiciones áridas, donde tenemos usualmente una serie de procesos bien distintos desde el punto de vista ecológico y las condiciones más húmedas de estos bosques. Entonces ese contraste es fundamental. Y también dentro de la red de largo plazo comparamos ese tipo de resultados con lo que ocurre en Chiloé que veíamos anteriormente, incluso con otras partes del mundo. Claro, son estudios que pueden tener una diferencia geográfica, pero se van uniendo en términos del conocimiento que se va tomando, ¿no? Sí, como hablábamos, ¿no es cierto?, esta metáfora de tomarle el pulso a un paciente. Aquí le vamos tomando el pulso a la naturaleza y lo vamos haciendo en distintas partes del mundo y en distintos ecosistemas. En este caso ellos están midiendo, por ejemplo, mamíferos, roedores, y eso también ayuda a saber cómo está el ecosistema, porque los roedores se alimentan de plantas. Y si las plantas aumentan o disminuyen dependiendo de la pluviosidad, de cuánto llueve, también eso afecta. Entonces uno puede ver, por ejemplo, años el niño, años la niña, y cómo eso afecta la
cantidad de estos roedores, de estos ratones. Claro, claro. Aníbal, lo veíamos también en la nota, el estudio que están realizando en el Parque Nacional Fray Jorge con respecto a la captación de carbono, todo lo que tiene que ver con la flora. Cuéntanos un poquito y profundicemos en eso. Sí, mira, la flora de Chile es muy especial, ¿no es cierto? Tiene un alto grado de endemismo, es decir, especies que solo crecen en Chile y quizá un poquito en Argentina, pero son especies únicas de este cono sur, ¿ya? Entonces, nuestros estudios en general a lo largo de Chile de alguna forma apuntan a estudiar estas especies endémicas y cómo se van desarrollando y se van comportando con los distintos estresantes, ¿no es cierto?, estresores que hay humanos, ¿no? El cambio climático que hablábamos, la especie invasora, los incendios forestales, etc. Entonces, de alguna forma vamos, insisto, digamos, tomando la medida de la salud de los ecosistemas en el tiempo. ¿Y se nota en el estudio que han hecho durante tanto tiempo cambios? Vuelvo a la pregunta que hacíamos en el primer bloque, cambios dramáticos o de alguna manera que van fuera de la tendencia. Mira, lo más interesante es que quizás lo que notamos es que la naturaleza es muy dinámica, ¿ya? Por ejemplo, los colegas que han estudiado este parque en Fray Jorge se dan cuenta que hay mucha variabilidad. Año tras año la cantidad de roedores cambia, la vegetación cambia, si llueve o no llueve. Entonces tenemos ese cambio constante. Sobre eso, el ser humano lo que hace es que hace cambios bruscos e irreversibles. Lo que vemos, por ejemplo, si ese lugar deja de ser un lugar de matorral y empieza a ser ahora un lugar que está lleno de casas, ¿no es cierto?, urbanizado, ya el cambio es irreversible. Entonces, ¿no estamos hablando de cambio climático o estamos hablando de la mano directa del hombre? De mano directa del hombre en muchas de estas actividades. Y por eso el Instituto de Ecología y Biodiversidad tiene esta visión de centrarse en la crisis de la biodiversidad. Porque el ser humano realmente está cambiando las cosas de manera muy grave a nivel mundial. Tenemos que hacer cosas para disminuir este impacto que estamos provocando. Claro, y esto también, siguiendo un poco con la dinámica de lo que comentábamos en el primer bloque, en el conocimiento que se va retroalimentando a nivel internacional con los distintos especialistas que hacen ustedes en el instituto. Claro, lo que pasa es que toda la teoría de la ecología no solamente se genera en Chile, nosotros también estamos contribuyendo con nuestro artículo, nuestro pensamiento, pero también trabajamos con los colegas de manera internacional para ir generando todo un conocimiento. Cuando ustedes ven, ¿no es cierto?, un reportaje que habla sobre el cambio climático, las consecuencias de las personas, hay detrás de eso mucha investigación, que no se ve, por supuesto, uno se queda en el titular, claro, pero hay mucha investigación y esa investigación viene de centros como el IEB. Vamos a seguir revisando, parte también de la investigación del Instituto. Aníbal, te invito a ver la siguiente nota. Les quiero contar sobre otro proyecto que lidera el Instituto y que tiene que ver con abrir el acceso a la gran cantidad de datos sobre biodiversidad que produce la ciencia en nuestro país. Veremos una iniciativa del programa Biodata del IEB que busca acelerar la digitalización de muestras de herbarios nacionales. Lo revisamos y comentamos a la vuelta. Digitalizar las muestras de los herbarios nacionales es el objetivo del programa Biodata, a cargo del Instituto de Ecología y Biodiversidad, IEB, y del Departamento de Botánica de la Universidad de Concepción. La importancia y beneficio de digitalizar los miles de especímenes que poseen los herbarios del país es doble, porque por un lado tiene una ventaja de poder resguardar, aunque sea de manera digital, este material que es muy valioso y único ante situaciones catastróficas que pueden producirse en los herbarios, como incendios, por ejemplo. De esta manera va a quedar al menos protegido en su formato digital. Y además tiene una enorme importancia en poder dejar a disposición este material a la mayor cantidad de gente posible. Los trabajos comenzaron en 2022 con los herbarios de la Universidad de La Serena y de la Universidad de Concepción, uno de los más activos y completos que hay en el país. El producto final serán 3 plataformas virtuales. La primera es para administrar la gestión de trabajo del equipo y la gestión de la base de datos. Es de uso interno y es la que sostiene nuestro trabajo como equipo. Y luego hay 2 que tienen el objetivo de presentarse ante el público. La primera es el herbario digital y esta va a administrar las fotografías de los herbarios de la Universidad de Concepción y Universidad de La Serena en principio, con el potencial de integrar nuevos herbarios en el futuro. Y la tercera es el Atlas de la Biodiversidad, que va a gestionar junto con las imágenes del herbario digital datos tanto de distribución geográfica como de otros aspectos de la ecología de las plantas que componen la biodiversidad de Chile. El proyecto busca impactar tanto en la ciencia como en la educación. En la educación
El proyecto Biodata apunta a facilitar la investigación de gente que está recién empezando en el trabajo de investigación botánica y de investigación ecológica. Todos los datos que van a estar disponibles de manera pública, en formato virtual, esperamos que agilicen estos procesos de investigación temprana en investigadores jóvenes de la Universidad de Concepción y de otras universidades, por supuesto. Y un objetivo un poco más ambicioso es revitalizar la investigación en botánica, atraer nuevos investigadores al estudio de la botánica, porque es una disciplina que requiere ser dinamizada con nuevas herramientas de investigación. También quieren ser un aporte para los tomadores de decisiones del país. Nuestro proyecto busca impactar en las políticas públicas, principalmente para que los tomadores de decisiones puedan contar con la información precisa, científica, respecto a componentes de la biodiversidad que son muy importantes. En muchos casos, nosotros sabemos que la biodiversidad está siendo impactada negativamente en el país, en distintos lugares del territorio, y esta dimensión de la biodiversidad no siempre se toma en cuenta, básicamente porque no se cuentan con los datos precisos y robustos en el momento que se va a tomar la decisión. Nosotros queremos acortar eso. En países de Europa y Norteamérica, este proceso de digitalización comenzó hace una década. A través de este proyecto, el IEB quiere contribuir a que la ciencia chilena también avance en esa línea y utilice la tecnología para resguardar y a la vez hacer público el valioso patrimonio científico que poseen los herbarios. Ahí están los datos de la biodiversidad. Aníbal, muy importante esto porque va más allá de lo científico, puede aportar a distintos ámbitos de la sociedad, ¿no? Sí, es sumamente interesante lo que están haciendo los colegas en, de alguna forma, organizar, traer a estas plataformas online, generar el software que permite el manejo de estos datos, porque estos datos son sumamente útiles para proyectos muy importantes para el desarrollo del país, para la productividad del país. Por ejemplo, cada vez que se instala una industria, uno necesita saber qué especies hay en ese lugar para poder hacer una buena evaluación de impacto ambiental. Entonces, tener estos datos disponibles es fundamental. Así que va a haber mucho desarrollo en esto y realmente los colegas han hecho un desarrollo de punta en el trabajo también de las bases de datos. Una cosa increíble es la creación de software, también de manera interdisciplinaria, creando software con otras disciplinas, ¿no es cierto?, con programadores, ya con otras áreas de conocimiento para poder generar un software que permita a la ciudadanía y también a los profesionales y a las empresas privadas y al gobierno entrar a estos sistemas. Claro, puede aportar mucho también a lo que es el encadenamiento productivo, ¿no? En términos de nuevos proyectos, de poder identificar y entender lo que se marca en un territorio donde quiero instalar una planta de energía, por ejemplo, de otro tipo. Exacto, porque de alguna forma tú vas a tener ya a priori una buena línea de base que llamamos, ¿cierto? Saber lo que hay ahí, un estudio ya con los datos históricos, con los actuales, y vas a tener esa información. Entonces, relativamente sencillo para poder al proyecto empezar a juntar la información nueva que necesita para monitorear, para evaluar en el futuro. Pero va a estar mucho más disponible esa información. Que no es solamente el herbario que vemos como una cosa más romántica, que se ven muy bonitas las muestras y todo, pero claro, no es un museo, sino que es cómo llevamos eso a la acción y a generar, ¿no es cierto?, actividades que permitan, ¿no es cierto?, y como volvemos a lo que comenzamos al comienzo, como el bienestar humano, el bienestar de las personas en la sociedad. Clave, otro punto, ya es obligación, uno pensaría que la data, la información tiene que estar digitalizada. Yo creo que sí, y así lo han pensado los colegas, pero no es tan fácil, es costoso, son miles de muestras que están ahí, hay que hacer todo un proceso, hay que tomar las muestras, hay que ser muy cuidadoso, no hay que dañarlas, porque también las muestras son valiosas porque también se puede extraer, por ejemplo, en el futuro ADN de esas muestras. Aunque este material esté seco, el ADN a veces está... todavía puede ser útil de esas muestras. Ese material se va guardando también. Sí, se va guardando. No, este material que tiene el herbario de la Universidad de Concepción y de la Universidad de La Serena lo han tenido por ya casi 100 años. Imagínate. O más. Entonces tienen este material, igual, ¿no es cierto?, aquí el Museo de Historia Natural aquí en Santiago. Claro. Y ese material puede en el futuro, ¿no es cierto?, también ser digitalizado y llevarse a estas plataformas. Aníbal, se nos termina el tiempo, pero agradecerte por acompañarnos y todo el éxito para el IEB, el Instituto, con lo que se viene adelante y todo el desarrollo de estas investigaciones que hemos comentado. Muchas gracias, Nicolás. Muchísimas gracias nuevamente.
Y a ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos aquí en Exploradores del Átomo al Cosmos, todas las semanas revisando ciencia hecha en nuestro país y para el mundo. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Chao.